Chicos y chicas, muy buenas tardes. Comenzamos la semana 18, el segundo semestre de este año, después de una semanita de receso. Espero que hayan recargado energías eh, y a seguir dándolo con fuerza, ¿no? Eh, una situación bastante atípica que nos ha tocado vivir. En el Perú todavía no podemos superar la pandemia. Hay regiones que aún estamos en cuarentena, algunas otras ya han salido, pero sin embargo todavía es preocupante toda la situación de la pandemia que estamos viviendo. Esperemos que pronto podamos salir de esta para poder volver a nuestras actividades con normalidad, a los estudios, al trabajo, tantas otras actividades que se han visto suspendidas por esta situación la cual estamos atravesando. Sin embargo, hay que ponerle mucha fuerza, mucho ahínco para continuar, ¿no? En ese sentido, vamos a trabajar lo que corresponde a esta semana para el cuarto año de secundaria en DPCC, ¿no? El valor de nuestra diversidad. Diversidad, diverso, ¿no? El Perú es tan diverso que dentro de las regiones se puede notar esa diversidad, ¿no? Diversidad en nuestra cultura, en la forma de expresarnos, en la forma de vivir, en la forma de vestirnos, en el color de piel, en los dialectos, en los idiomas. Somos tan diversos, ¿no? Quechua nomás tiene varias variantes, ¿no? Quechua chanca, quechua huanca, ¿no? Podemos enumerar un sinnúmero de nuestra diversidad, pero el valor, cuánto valoramos esa diversidad, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española, el término identidad está definido como un conjunto de rasgos propios del individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, pero también como la conciencia de una persona tiene de ser ella misma o distinta a las demás, o el hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Estas definiciones es necesario resaltar algunos términos que estarían delimitando aquello que queremos definir como identidad. Rasgos propios, conciencia del ser el mismo y distinto, y ser el mismo en búsqueda. Sin duda estas ideas sirven de base para presentar aquellos aspectos que permitirían a los individuos definirse o diferenciarse en contextos sociales y políticos específicos. Identidad. Partamos de lo siguiente, cuando hablamos de identidad, cada uno de nosotros tenemos un nombre, apellidos, que es nuestra identidad personal, ¿no? Pero, tengamos en cuenta lo siguiente, no es solo mi nombre y mi apellido, sino que hay detrás de ello. ¿De dónde salieron mis apellidos? Son de mis padres, de papá, mamá. Y papá, mamá tienen una identidad, tienen toda una trascendencia de su pasado, ¿no? Entonces, no solo es el apellido, sino cómo yo me identifico. Cómo yo me identifico de quién soy, ¿no? Ser uno mismo o ser también distinto que los demás. O sea,
¿Quién soy yo? Mis nombres, mis apellidos, muy bien. Toda una historia de parte de mi papá, de mi mamá, ¿no? Eso soy yo. Pero también soy diferente a los demás. Tengo costumbres diferentes, tal vez. ¿No? O socialmente. Con esta situación de la pandemia, por ejemplo, aquí en el Valle del Mantaro, eh, eh, en el mes de julio, todo agosto, se celebran la fiesta de Santiago, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Ahora con la pandemia todo está suspendido, no hay Santiago, pero es parte de toda esta zona. A los huancaínos nos gusta el Santiago. Es, esas cositas, esos pequeños detalles son parte de nuestra identidad, ¿no? Y por lo tanto tenemos que darle una valoración, el valor a nuestra identidad, ¿no? La interculturalidad y y los desafíos de una nueva forma de ciudadanía. Interculturalidad, entre culturas. Se ha difundido mucho el término de interculturalidad. Sin embargo, existe cierta confusión sobre su sentido preciso. Entre quienes buscan el reconocimiento para su cultura, subordinada o depreciada a lo largo de los siglos, algunos consideran que el término se introdujo como una parte de la política destinada a integrar las culturas subordinadas a la cultura hegemónica, al predominante, a la cultura que de la actualidad no lo sé, ¿no? Por medio de la asimilación. La interculturalidad aparece entonces como una amenaza vinculada directamente a políticas de Estado o de organismos internacionales que buscarían por ese medio apaciguar apaciguar los movimientos étnicos de América Latina. O sea, de acuerdo a este concepto, buscar esa palabrita de interculturalidad para someter tal vez a pueblos de menos arraigo étnico y poder someterlos, ¿no? ¿No? La interculturalidad aparece entonces como una amenaza vinculada directamente a políticas de Estado, dice, ¿no? ¿No? Políticas de Estado, o sea, el Estado, ¿cómo va a coaccionar las diferentes culturas? ¿Cómo los va a juntar? ¿No? Para otros, al contrario, la interculturalidad es utilizada como un sinónimo de identidad cultural. Coincidiría entonces con la idea de que es necesario reforzar, reivindicar y revalorar las culturas ancestrales. ¿No? O sea, ¿cómo nosotros percibimos la interculturalidad? Eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? La interculturalidad como sinónimo de identidad cultural. ¿Quiénes somos? Y como tales nos debemos sentir orgullosos de quienes somos. Y si somos orgullosos de lo que somos, tenemos que cuidarla, cultivarlo y difundirlo. Te compras un teléfono de última generación. Como es de última generación, lo exponemos a los amigos. Mira, aquí tengo mi iPhone, mi Galaxy, no lo sé, ¿no? Lo exponemos orgullosos de haber tenido el mejor equipo, tenemos el equipo de última tecnología.
nuestra identidad cultural, tenemos que hacer de nuestras costumbres y tradiciones esa exposición, sentirnos orgullosos de ello. Porque debemos estar convencidos que es lo mejor que tenemos. Lógico que como cultura, posiblemente haya cosas que te van a ir cambiando, se van a ir modificando, incluso tomando nuevos conceptos de cosas que podrían estar mal dentro de nuestra sociedad. Pero no todo dentro de la sociedad es malo. La mayor parte son cosas muy buenas, ¿no? Y ello tenemos que resaltarlo, tenemos que sentirnos orgullosos. Entonces, la interculturalidad no es un concepto donde domina las culturas de mayor hegemonía o de mayor de moda a las culturas que no, a las culturas pequeñitas. No es un dominio. La interculturalidad es la identidad cultural que podamos tener. Si somos quechua hablantes, ayánicas, no lo sé. En el Perú, más del 25% de peruanos se identifican con algún tipo de lengua materna, hablamos de lengua materna. O sea, no es, se identifican con ser quechua hablantes, aymaras, o otro idioma nativo. 25%. O sea, de cada 100 peruanos, 25 se identifican con algún idioma nativo. La interculturalidad como realidad de hecho. A primera vista, la interculturalidad es la relación entre las culturas, cómo nos relacionamos y cómo difundimos nuestra cultura y cómo respetamos la cultura de los demás, ¿no? Para decirlo de este modo, constituye en realidad un atajo, un abuso del lenguaje. Mejor sería decir que la interculturalidad es la relación entre la gente que comparte culturas diferentes. Cuando estamos en el colegio, ¿haremos interculturalidad? Claro que sí. Claro que sí. Porque nuestros compañeros vienen con costumbres y tradiciones de sus familias. Y nosotros vamos con las nuestras. Y vamos, al interactuar, estamos relacionando, estamos compartiendo formas diferentes de vivir. Si lo pensamos bien, cualquier cultura es el producto de un largo proceso de incorporación. O sea, ¿de dónde salió nuestras costumbres? Nuestro dialecto para los que son quechohablantes, o somos quechohablantes, o ayánicas, aguajún, no lo sé. ¿De dónde? Es todo un producto, es un proceso de incorporación de muchísimos años, ¿no? Y no de su entorno nomás, sino de influencias externas. Proceso en el que de vez en cuando se inventa algo realmente nuevo. Hablaba de Santiago. El Santiago de hace 40, 50, 60 años atrás, ¿habrá sido igual que ahora? Definitivamente no. El Santiago es un rito donde se baila, se hace honor al apóstol Santiago para invocar a la fertilidad de los animales. Pues normalmente es una fiesta donde se señala, se hace rito a los animalitos del campesino, de las personas que viven en los Andes del Perú.
Pero ahora no, el Santiago pues, es una fiesta familiar, es una costumbre, una tradición. Ya no criamos ni, con las justas tenemos perritos en casa, pero sin embargo seguimos haciendo el Santiago. Se mira cómo va incorporándose a lo largo. ¿Y cuándo habrá aparecido Santiago? ¿No? Con la llegada de los españoles, probablemente que sí, ¿no? Mira, San Santiago, ¿quién nos trajo la religión católica? Son los españoles, ¿no? De ahí como Santiago. Pero antes de el Santiago, los nativos del Perú, del Tahuantinsuyo, ya hacían ese tipo de rituales a la Pachamama. Y cuando los españoles dijeron, llegaron y han prohibido que no se crea en otro Dios más que sea el Dios de la Iglesia Católica, se incorporó ese elemento del santo de San Santiago para seguir haciendo esas fiestas. Y así se ha ido modificando eso y muchas cosas más, las vestimentas y entre otras cosas que podríamos ir desarrollando. Y ese es solo un ejemplo de aquí del Valle del Mantaro. En todo el Perú ha habido múltiples movimientos, múltiples cambios, múltiples cosas nuevas en esa interacción de la cultura, de absorber cosas que vienen de afuera. ¿Y eso es malo? Para mí particularmente no es malo, ¿no? El detalle es que aprendamos a valorar lo que tenemos, ¿no? Y lo valoremos con las virtudes que tiene y con las limitaciones que pueda tener. La interculturalidad como proyecto, esta realidad social, cultural y psicológica es nuestro punto de partida para cualquier proyecto de trabajo, de desarrollo de identidad y de elaboración de una ciudadanía que reconozca la diversidad y la necesidad del intercambio cultural. Por eso es importante el trabajo del descubrimiento de las diversas influencias que todos llevamos dentro. Necesitamos poner a la luz nuestros propios prejuicios y ver cuánto se originan en el desconocimiento de algunas de nuestras propias raíces culturales. Hasta qué punto, por ejemplo, el desprecio hacia la otra cultura se alimenta en el hecho de se alimenta en el hecho de no admitir todo lo que tenemos de él. Prejuicios. Nos prejuzgamos, nos presentenciamos. Que lo de nuestra cultura está mal o no sirve, o el qué dirán. Tenemos que empezar a trabajar en un proyecto de interculturalidad, de revalorar lo nuestro y de respetar las formas de vivir, de convivencia, las formas culturales de otras sociedades, de nuestros compañeros, ¿no? La realidad en nuestra institución, por ejemplo, para nuestros estudiantes del San Francisco de Asís, el colegio está ubicado en el Valle del Mantaro, en la provincia de Huancayo, pero más del 80% de la población no son huancaínos. Y del 20% que sí son huancaínos, sus padres no son huancaínos. O sea, son huancaínos que no tienen costumbre de huancaínos. ¿Por qué? Porque sus padres vienen de otras zonas. Y ese 80% que lógico que viene de otros lugares como de Huancavelica, Ayacucho, de otros lugares, vienen con sus propias culturas.
Y a veces hay ese prejuicio de decir, ay, yo soy de Huancavelica, que los de Huancayo son mejor, o que de Huancayo, o los de Lima es mejor, o que de Norteamérica son mejores. No. Cada cultura tiene sus particularidades y eso es lo que hay que valorarlos. Esos prejuicios han llevado a desaparecer de nuestras culturas muchas cosas, al nivel de que el quechua ha llegado a un punto de peligro de extinguirse. ¿Por qué? Porque en las propias familias a los hijos le dicen, no, ellos ya no tienen que hablar quechua. ¿Por qué ya no tienen que hablar quechua? No, ellos ya no tienen que vestirse como nosotros, tienen que vestirse diferente, con pantalón de vestir, con jean. Prejuzgamos que lo nuestro no sirve, es símbolo de retraso. Entonces, eso es lo que tenemos que ir desterrando de nuestra percepción. Sentirnos orgullosos de quiénes somos. Porque al negar que somos quechohablantes, al negar que somos de Huancavelica, al negar que somos de Ayacucho, al negar que somos de Huancayo, es como si estaríamos negándonos de, de nuestros nombres mismos, de nuestros apellidos. Porque los apellidos que tenemos vienen con una raíz, con una trascendencia de atrás, con costumbres, con culturas diferentes, que tenemos que aprender a rescatarlos y sentirnos orgullosos de quiénes somos. De quiénes somos. Por eso les digo, empecemos por por nuestro nombre. ¿Quiénes somos? Nuestros apellidos. El apellido de mi padre, de mi madre, ¿de dónde son? ¿No? Y si nos sentimos orgullosos de nuestros padres, nos sentimos orgullosos de lo que son. Si son quechua hablantes, si son de Ayacucho, si son de Huancavelica, de Apurímac, de Andahuaylas, de donde fuesen. Nos tenemos que sentir orgullosos. Y de ese lugar, ellos tienen sus costumbres y nos han ido heredando y nosotros vamos a seguir heredando a nuestros hijos. Y nuestros hijos a sus hijos. ¿Va a ir modificando? Sí se va a ir modificando, no es estático. Hay cosas que va a ir perdiéndose, hay cosas que va a ir incorporándose. Pero la importancia de nuestra identidad es valorar y cultivar lo que somos para que no desaparezca. Tu reto. Tu reto será explicar la importancia de reconocer y valorar tu propia diversidad y la de todas las personas. Eso es tu reto de esta semana. ¿Qué van a hacer? Luego de leer o escuchar los textos que están en la plataforma y que yo los voy a enviar por el grupo de WhatsApp, responde las siguientes preguntas, ¿no? Ahí les dejo planteado algunas preguntas, las cuales deben responder y archivar en su portafolio. Tomarle una foto y mandarme como evidencia. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos un reto mayor. A partir de lo aprendido y reflexionado, redacta un texto argumentativo que invite a quienes lo lean a valorar nuestra propia diversidad y la de todas las personas, así como reflexionar y rechazar la discriminación en tu comunidad y en todo el Perú para el logro de objetivos comunes. Para redactar tu texto argumentativo, considera que este debe tener un párrafo
donde presentes tus argumentos sobre el tema seleccionado. También debes tener otros párrafos donde presentes el desarrollo de tus ideas, incluido un balance de los argumentos a favor y en contra. Y finalmente, recomendaciones y conclusiones para cerrar el texto. Eso es lo que debe tener tu texto argumentativo. Aquí en la parte final les dejo una estructura, el título, introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? ¿Ya? Ponen un título, la parte introductoria, ¿no? Los argumentos que pueden dar y al final las conclusiones. Eso es el trabajo que tienen que hacer. Primer trabajo, respondo las preguntas que los estoy dejando ahí, que también está en el material que les voy a enviar. Segunda parte, mi texto argumentativo. Eso es el trabajo que debo realizar en esta semana. Tengo tiempo para hacerlo hasta el día viernes. Hasta el día viernes 8 de la noche para que me puedan entregar. Me mandan sus fotografías por el grupo de WhatsApp y van archivando en su portafolio. No se olviden. Archiven en su portafolio. Lo que me están mandando es solo como evidencia. El producto final de todo el trabajo de este año es el portafolio que cada uno de ustedes los tiene. La forma de cómo los vamos a coger esos portafolios para su revisión, evaluación y retroalimentación, ya veremos a medida que van pasando los días. Chicos y chicas, vamos a ponerle fuerza y les vuelvo a manifestar que hemos entrado ya al segundo semestre de este año. Darle con mucha fuerza para concluir sin novedades nuestro trabajo académico de este año. Las dudas o consultas que tengan me lo hacen por el grupo WhatsApp para poder ir absolviéndolos de forma individual o grupal si es necesario. Bien, ahora sí, nos vemos la próxima semana para trabajar lo que corresponde. Gracias.